Señor, no sé qué hacer con mi problema. Por favor, guíame, dime algo. Ve y haz tú lo mismo. Pero, Señor, no entiendo. ¿Qué es ve y haz lo mismo? ¿Qué debo hacer? Salió y fue y se ahorcó. ¿Y? Seguramente te ha pasado que alguna vez has orado a Dios preguntándole sobre cierta situación y has querido que Él te conteste con algo en la Escritura. Entonces tú vas, abres la Biblia al azar, le pones el dedo en algún lugar y ves lo que dice ahí, tomando eso como la respuesta de Dios o una guianza de Él, ¿no? ¿Sí lo has hecho? La pregunta es, ¿está sustentado bíblicamente que Dios te hable así? Muchos dirán, no, claro que no. Otros dirán, por supuesto que sí, Dios habla, pero ¿la verdad bíblica cuál es? Pues que sí y que no. Mira, es que solamente en algunas circunstancias y bajo ciertas condiciones estrictas es que Dios podría contestarnos de esta forma. Sí lo hace, pero solo a veces. Y para darle sustento bíblico a este tema, vamos a recordar primero ciertas cositas bíblicas. Punto número 1, que nuestro Dios todopoderoso sí habla, porque es un Dios vivo, no es una estatua muerta. Dice la Biblia en Job 33:14, sin embargo, en una u otra manera habla Dios, por sueños, por visión nocturna, etc. O en Deuteronomio 5:24 dice, hoy hemos visto que Jehová sí habla al hombre, y éste aún vive. Entonces, primeramente, Dios sí habla, ¿ok? Pero, ¿habla con la Biblia? Bueno, punto número 2. La Biblia sí es la voz de Dios. En Deuteronomio 13:18 dice, obedeciendo la voz de Jehová tu Dios que está en su palabra y guardando todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces, la Biblia sí es la voz de Dios. Pero, y ahí viene el pero, ¿a quién le dice Dios que Él le habla o que Él sí le contesta? Mira, lee con calma las citas bíblicas que están aquí en la pantalla y vas a notar que Dios siempre dice que Él solo hace caso y contesta a los justos, a los que obedecen todos sus mandamientos, a los que andan en verdad y en santidad, a los que constantemente le buscan en ayuno, en oración, a los que le aman a Él. Entonces, ahí empieza el problema para muchos, porque, como ustedes saben, hermanitos, hay muchas personas que se hacen llamar cristianos, pero que no obedecen a Dios ni le dan fruto. Yo espero de corazón que no sea tu caso, pero cuando sí es ese el caso, Dios de ninguna manera va a contestar mientras alguien ande en pecado o en tibieza o no quiera dejar sus faltas. Aunque Dios sí conteste a veces en ciertas ocasiones con la Biblia de esta manera, buscando uno aleatoriamente, es decir, al azar, una respuesta. Porque Dios dice en Juan 9:31, y sabemos esto, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese sí oye. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con todas esas personas que andando en desobediencia a Dios han querido preguntarle a Dios así, de esta manera? Bueno, si Dios no contestó, seguramente lo hizo el diablo. Porque el diablo también sabe citar la Biblia, y va a hacer mentira lo que te diga porque él es mentiroso y padre de mentira. Acuérdate cómo quiso citarle torcidamente la Biblia al Señor Jesús ahí en el desierto. Y muchos hermanos que andan en tibieza o en desobediencia a Dios creen que ya les contestó con el dedazo al azar. ¿Y sabes qué? Ahí pueden pasar muchas cosas catastróficas, porque van a creer que Dios les dijo que hagan algo que Él nunca dijo ni habló. Deja que te cuente un caso verdadero que nos pasó en la iglesia. Había ahí en la congregación hace como unos 5 años una hermanita que andaba en tibieza y en faltas. Y ella se quería ir de ilegal a trabajar a los Estados Unidos, atravesando por el desierto. Y en una de esas ocasiones que se le ocurre decirme que ya se iba y que le había preguntado a Dios y que Dios le había contestado en la Biblia con el dedo al azar. Y le dije, sí, ¿y qué te dijo? Y me contestó, bueno, primero me salió un versículo que decía, ¿es para vosotros tiempo acaso y solo para vosotros de buscar vivir en vuestras casas adornadas y esta casa mía está desierta? Meditad bien sobre vuestros caminos.
Y dice la hermana, pero como que no me convenció mucho eso porque yo dije, quizás salió eso porque el pastor habló de Ageo 1 en el culto pasado. Y entonces que busco otro versículo. Y que me sale Isaías 43, que decía, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad para que beba mi pueblo. Y yo dije, ese sí es para mí, porque yo me voy a ir por el desierto y me está diciendo Dios que Él me va a dar agua allí. Sí, es en serio, estos son casos reales, pasa y pasa muy frecuente. Entonces yo le dije a la hermanita, o sea, Dios te está mandando a cometer un delito, ¿no? Porque pasar la frontera ilegal es un delito. ¿Será? Por supuesto que no. Pero alguien que no está sirviendo a Dios en santidad se va a creer con toda certeza que fue Dios quien le habló ahí. Así que tengan cuidado, hermanitos. No les vaya a pasar algo como este caso real que me pasó con una hermanita. O como lo del video cortito del inicio y vayas a creer que Dios te está mandando a ahorcarte. Pero bueno, hermanitos, vamos a hablar ahora de las ocasiones en que sí es Dios quien habla en algunos de estos casos. Primero, es necesario puntualizar una cosa. Dios es soberano para hablar cuando Él quiera, no cuando las personas lo quieran obligar a hablar cada vez que tengan una duda. La Biblia no es una bolita de cristal. Pero decimos que sí puede hablar Dios de esta forma que estamos comentando porque también es soberano para sí hablar cuando le plazca, aún por este medio. Y hay muchos hijos de Dios que son nuevitos en la fe o indoctos, pero que andan muy bien en la palabra de Dios y que en inocencia habrán alguna vez buscado quizás una respuesta de Dios con el dedazo al azar. Y Dios, que es bueno, paciente y tierno, simplemente les contesta. Existen muchos testimonios de estos y en lo personal yo te puedo decir que Dios me habló muchas veces de esta forma en mis primeros 3 años en Cristo. Pero luego Él mismo me ministró para que ya no anduviera yo queriendo abusar de su misericordia buscando que me hable cada vez que yo quisiera, como si me lo mereciera yo, ¿no? No. Sin embargo, tampoco me lo prohibió, ni la Biblia misma lo prohíbe tampoco, pero sí debemos entender que Dios habla cuando Él quiere. Quizás si es que hay alguna situación de urgencia, un estado de mucha angustia, de quebranto, en medio de un ayuno y de oración, estando en santidad, pues también Dios es bueno para contestar a veces de esta forma. Pero también hay que tener en cuenta que cuando Dios contesta, Él es claro. Él no se anda con medios mensajes, ni con confusiones, ni medias tintas. Y en eso es que sabemos que sí es Él quien nos está contestando milagrosamente de este modo, porque es asombrosamente exacta su respuesta. Haz de cuenta que si tu duda y angustia fuera sobre si te dejarán entrar en un pueblo a predicar, o si te estarán esperando para matarte quizás, y le llegases a preguntar de esta manera a Dios en ayuno, con ruego y fe, su respuesta no va a ser un versículo que te diga, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón. Porque muchos dirán en esos casos, ahí me habló Dios de una ciudad y yo voy a una nueva ciudad. Quiere decir que es respuesta de Dios. Y dice que es ciudad de David, entonces son amigables ahí. Pues no. Dios no es Dios de confusión. Él cuando habla, habla claro. Claro. Si Dios contestara en esta ocasión del ejemplo, su respuesta sería tan clara y exacta como algo así lo que dice en Hechos 18:9. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Eso te contestaría Dios si realmente en esa ocasión de este ejemplo te contestara. Él da respuestas milagrosas, no se anda con jueguitos. ¿Y qué probabilidad habría de que ante esta pregunta tan exacta saliera una respuesta tan precisa simplemente por suerte o por azar? Ninguna. Dios habló. Pero mira con qué contundencia y claridad. Y mira además a quién sí es que le está respondiendo Dios. Un evangelista que pone su vida por Cristo. Mira que está en obediencia, en ayuno, en oración. No es que a cualquiera que se sienta cristiano Dios le va a responder cuando se le antoje al hombre. Dijo el Señor en Proverbios 8:17, porque yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y también dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. O en Juan 14:22, 23 y 21, le dijeron sus discípulos,
¿y cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no a todo el mundo? Y el Señor Jesús les dijo, porque al que me ama, mi palabra guarda, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él, pues el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y al que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Al que le ama y le obedece y le da fruto, a ese se manifiesta. Así que, mi amado hermano, no dudemos de que Dios puede en su infinita misericordia manifestársenos con una respuesta al contestarnos con la Biblia de la manera ya explicada, puesto que Él prometió hablarnos y manifestarse a nosotros. Pero también ten mucho cuidado, porque en la actualidad los cristianos andan abusando de esta práctica cuando no están viviendo en santidad, en obediencia, en esfuerzo y en fruto para Dios. Y muchos se engañan solitos diciéndose en su duro corazón, no, pero yo ando bien con Dios, cuando a la luz de la Biblia están mal y no lo quieren ver. Si tú quieres vivir una vida de respuestas de parte de Dios, vive en amor, en obediencia a Él día a día, y vas a ver que sus respuestas no se hacen esperar, aunque ni siquiera se las pidas. E incluso conocerás respuestas de Dios aún más personales y poderosas, como las que Él suele dar por medio de sueños o visiones a quien se esfuerza, a quien trabaja para Él y a quien vive en santidad, agradándole todo el tiempo a Él. ¿Quieres respuestas de Dios, mi amado hermanito? La mayoría de ellas ya están dadas en su palabra. Solo hay que atenderla. Dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos, refiriéndose a la lectura y obediencia a la santa palabra de Dios, la Biblia. Léela, ámala, obedécela. Y ahí estarán siempre tus respuestas, hermanito. Te mando un abrazo. Dios te bendiga.